de una filosofía idealista que se desprenda del mundo que se encuentra en marcha y que tiene que tener un referente corpóreo necesariamente, sin reducirse a él, pero con una observación a los cuerpos para poder establecer verdades. Las verdades entonces se formulan respecto de los cuerpos, como puede ser a través de un microscopio, a través del análisis del movimiento de un objeto, a través de la lectura, que es también un ejercicio corpóreo, y por supuesto a través de las operaciones quirúrgicas en la medicina, en la biología y en la química. Partiendo de este punto, es necesario iniciar con el planteamiento de la cuestión como tal. El título que hemos adoptado es el COVID-19, su importancia en la toma de decisiones por parte del poder. Entonces, debemos trabajar como filósofos con pretensiones geométricas a iniciar con la definición de los términos respectivos. En este sentido, es necesario definir la idea de importancia. Importancia proviene de una referencia corpórea, también es específicamente corpórea, y hace mención a la introducción de un objeto extraño dentro de un conjunto determinado. Esto se entiende perfectamente, y espero que así sea, con la idea de importación de productos. Es decir, un país determinado carece de un conjunto de materias, de bienes, servicios específicos y los importa de otro país. Es decir, la importancia es la transposición, la adición, la suma, la alimentación de un sistema determinado con un elemento ajeno a dicho sistema. Entonces, creeríamos desde este punto de vista que separamos la ética de las decisiones del poder con este planteamiento de la cuestión. Es decir, la ética alimentaría a las decisiones que el poder tome porque el poder como tal no cuenta con ética, sino que requiere de alimentarse de, importar axiomas o fundamentos éticos que le permitan ejecutar sus actividades. Entonces, tomando esto en consideración, corresponde decir que rechazamos ese planteamiento y las razones de eso se verificarán de manera posterior. Ahora bien, ¿qué es la ética? Esta definición, como estamos aplicando una filosofía dialéctica, no se puede entender sin el rechazo de otras posiciones. En su pantalla podrán ver a dos figuras elementales dentro del análisis filosófico que ahora se plantea en las escuelas de filosofía en el mundo en general, Nietzsche y Foucault, que básicamente son exponentes, referentes actuales sobre el tratamiento ético. Por una parte, Nietzsche, a través del abordaje que hacen más allá del bien y el mal, elimina la posibilidad de la ética, de la moral, de una ética y moral sustantiva en estricto sentido, y más bien, tendiendo a un relativismo, busca eliminar la posibilidad de un conocimiento, de una formulación ética en un nivel filosófico sistemático. Foucault, en cambio, se centra en la eliminación de la ética como algo independiente de la voluntariedad del poder de las personas, y además eso se expresa a través de una serie de instituciones humanas y por lo tanto también existe un rechazo quizá mucho más suave que el de Nietzsche, pero un rechazo al fin de cuentas respecto de la posibilidad de un conocimiento ético al modo sistémico filosófico, que es lo que pretendemos hacer. Pero estas cuestiones son absolutamente rechazables. En primer lugar, citando al pensamiento del filósofo argentino Mario Bunge, la ética nace precisamente en el momento en el que la vida llega a la Tierra. Es decir, la ética es una situación inmanente a los cuerpos, a la preservación corpórea de los individuos, no solo humanos, sino animales y vegetales. Puede hablarse de que no existía ética, quizá en un mundo exento de seres vivos hace más de 3.500 millones de años, pero desde el nacimiento de la vida existe el bien y el mal, el bienestar corpóreo y las contraposiciones que pueden darse sobre este bienestar. En este sentido, entendemos que la ética se da como la preservación corpórea de los individuos de forma general. Pero como esto resulta absolutamente complicado, absolutamente difícil, debemos determinar que la ética debe reducirse al campo del humano. Aplicamos, por lo tanto, una ética antrópica que rechaza la posibilidad de una armonía entre otros sujetos vivientes dentro del mundo. Y esto no es una idea puramente filosófica, sino que tiene una remisión científica necesaria
que es la idea de biocenosis. Es un concepto desarrollado por la biología, por la etología, que estudian el comportamiento animal, y determina la contraposición entre las especies en la lucha por la vida. Es decir, existen depredadores, existen animales que mueren a manos de otros, y son comportamientos reiterados y de los cuales no nos podemos salir. Por lo tanto, nosotros como seres humanos buscamos preservarnos frente al resto de animales y el resto de seres vivos en general. Pero esta situación nos lleva a varias preguntas. Los seres humanos formamos una totalidad, es decir, en una palabra, somos la humanidad, o nos encontramos distribuidos pluralmente en una serie de estados, de grupos, de clases sociales. Entonces, creeríamos que los seres humanos tampoco forman una totalidad armónica, que también hay biocenosis dentro del proceso de desarrollo de las sociedades y que por lo tanto el concepto de ética resulta insuficiente para la explicación de la realidad y de la totalidad de la normativa que rige a la sociedad. Entonces, ingresamos al análisis de la moral y el derecho. La moral se remite a las normas que buscan preservar los grupos humanos distribuidos dentro de los estados. Y el derecho es la instancia del poder político que a través del Estado decide los conflictos entre ética y moral. Vamos a ejemplificar esta situación para que quede absolutamente claro. En este sentido, la ética se dedica a preservar a los individuos. Por ejemplo, una norma ética sería la que impide el homicidio de una persona, amenazándole con una sanción determinada jurídicamente. En este caso se trata de una norma ética porque protege la vida de la persona, pero tiene un fundamento de validez jurídico, de validez en el sentido de fuerza, es decir, la fuerza de obligar está dada por el derecho. Y moralmente existe una norma que, por ejemplo, es la preservación del grupo de las mafias, porque por grupo no necesariamente entendemos un grupo humano benéfico socialmente, sino también maléfico. Es decir, las mafias italianas tienen la norma moral de la vendetta, que significa dar muerte a otra persona de un grupo determinado y esa muerte les permite preservarse como grupo opuesto al grupo al que están dando muerte a esa persona. Es una norma moral, pero que no es ética, porque está contraponiéndose a la preservación corpórea del individuo y que tampoco cuenta con fundamento jurídico. Pero existen normas de derecho que también fundamentan la moral, como por ejemplo la libertad de religión. Eso permite que los grupos religiosos se preserven y mantengan el flujo de sus dogmas y expresiones frente al resto. Entonces, con estas definiciones que se encuentran dentro del rótulo de bioética, reformulamos el título y decimos que debería ser la pandemia del COVID-19 y las relaciones entre la bioética, es decir, ética, moral y derecho, con la toma de decisiones del poder político estatal. No de cualquier poder, sino del poder del Estado, porque el error que comete Foucault precisamente es decirnos, hablarnos de un poder en general, un poder que no se entiende, un poder ininteligible, que está distribuido de forma igualitaria en todas las partes de la sociedad, cuando eso no es así. No podemos equiparar el poder del paterfamilias romano, por ejemplo, con el poder del emperador de Roma. Son características completamente distintas, los niveles de capacidad de control de conducta son diferentes y por lo tanto debemos remitirnos al control político estatal. Entonces, tomando en consideración esto, procedemos a explicar cuáles son las virtudes éticas, en base al concepto de ética que dimos, fundamentales y que nos permiten analizar, ahora sí, el presente en marcha, qué es lo que sucede con la pandemia y poder a partir de ello determinar un cierto número de postulados o afirmaciones que nos permitirán clasificar la realidad y discernir si es que las decisiones son correctas o incorrectas desde este punto de vista que estamos analizando. En su pantalla pueden ver la imagen de Benito Espinosa. Él es quien funda la tradición ética que estoy presentándoles, que se basa precisamente en la preservación corpórea de los individuos y desarrolla dos virtudes éticas fundamentales. Estas son la firmeza y la generosidad. La firmeza es la conservación propia, corporal, de mi conservación, y la generosidad es la conservación del resto de individuos. En este sentido, es evidente, por ejemplo, las relaciones que se presentan con la medicina. La medicina es la disciplina ética, no necesariamente moral,
por excelencia, porque la medicina busca sanar los cuerpos desde el punto de vista filosófico antiguo griego, así se ha determinado, y como medicina, como disciplina ética, se funda precisamente en la sanación individual de los cuerpos. Por lo tanto, resulta absolutamente pertinente introducir este criterio en el análisis del triaje médico, por ejemplo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con el conjunto de decisiones que se están tomando respecto a la supervivencia de determinadas personas frente a otras? La situación se resume en lo siguiente. Existen individuos cuya probabilidad de preservarse es mayor que la de otros y por lo tanto dicha probabilidad de preservación significa absolutamente que deberá tomarse en consideración la prudencia en la ejecución de los actos médicos de sanación al momento de decidir quién vive y quién muere. En resumen, quien tenga más posibilidades de sobrevivir, vivirá y el otro tendrá que fallecer. Esto no es que sea antiético, más bien es ético, absolutamente, porque estamos, primero, preservando al individuo que tiene más probabilidades de sobrevivir, y segundo, que dicho individuo generalmente coincide, por ejemplo, con personas que se encuentran en edades menores a las edades avanzadas de 90 años, 80 años, 70 años, cuyas probabilidades de supervivencia son más bajas. En este sentido, la preservación de los individuos ya no solamente se ubica en un plano ético, sino pasa a un plano moral y pasa a un plano político. ¿Por qué? Porque las personas buscarán conservar a los más jóvenes para que la sociedad misma se conserve a largo plazo, a futuro. Entonces, el triaje médico responde precisamente a esta necesidad ética y moral también de la preservación de individuos determinados frente a otros individuos con los que se encuentran en conflicto y el grupo determinado que necesita sobrevivir por un individuo. Es decir, el individuo no forma el grupo, sino que el grupo sobrepasa, trasciende la individualidad corpórea de la persona y por lo tanto resulta más valioso socialmente la supervivencia de varios individuos determinados que de uno solo. Ahora bien, aquí también se da otra situación ética que creo que requiere un análisis, que es el tema de morirse de hambre o de COVID. Es una situación, un dilema que se ha formulado en lo mundano, en muchos sectores del país, y básicamente la respuesta siempre resulta unívoca, es decir, yo prefiero morirme de COVID que morirme de hambre. Pero ¿esto a qué responde? ¿Por qué es esta situación? Esto tiene una respuesta filosófica muy precisa y es que la posibilidad de muerte por COVID puede de algún modo evitarse mediante el uso de mascarillas, mediante el uso de medidas sanitarias, etc. Pero la muerte de hambre, de inanición, que sería el término exacto para ello, significa olvidar cualquier posibilidad de supervivencia. Es decir, me encierro en mi casa, en mi hogar, no trabajo, no tengo capacidad de acceso a alimentos y por lo tanto mi muerte es inevitable. No puedo hacer nada para salirme de esa situación que va a afectar mi individualidad corpórea y por lo tanto me veo obligado a trabajar. Entonces, desde este punto de vista, trabajar con todas las medidas de seguridad se transforma en algo éticamente correcto, que tiene una corrección ética absoluta y es generoso también. ¿Por qué? Porque mi trabajo permite la subsistencia del resto de personas y eso es lo que pasa con las empresas, por ejemplo. Ahora bien, tenemos que remitirnos también a un análisis estatal, que es el análisis jurídico desde este punto de vista. Y esto nos remite a la idea de eutaxia estatal, a la idea de bienestar del Estado, a la idea de preservación del Estado frente a otros estados. Y esto se muestra a través de la prudencia en las decisiones. La prudencia es la correcta deliberación, el correcto escogitamiento de los medios para llegar a un fin determinado, y en este caso el fin es el bienestar del Estado y también podría aplicarse la prudencia a un nivel individual o grupal. Desde este punto de vista, vale preguntarse si es que nuestros líderes han sido prudentes. En realidad, yo creería que nuestros líderes pecan de imprudentes y esto se puede evidenciar claramente con las declaraciones de nuestras autoridades a inicios del mes de enero. Precisamente desde el 29 de enero las autoridades manifestaban que el impacto de la enfermedad, de la pandemia, iba a ser mínimo, que no iba a ser mayor que una gripe convencional y en ese sentido la situación no ameritaba tomar medidas mayores, lo cual termina siendo imprudente. En el caso de la corrupción, termina siendo no únicamente imprudente para el beneficio del Estado, sino que también implica una falta de corrección ética.
Porque, por ejemplo, si es que se confirman los casos de corrupción que estamos observando en el presente, en el cual miles de familias no accederían a alimentos que podrían haber accedido si es que el precio de adquisición de determinados bienes o servicios era el correcto, prácticamente estamos confinándoles a la muerte por inanición. Y si es que no a la muerte por inanición, al menos a una dificultad absoluta en su supervivencia, porque son personas que carecen de los recursos necesarios. Y por lo tanto, el acto, además de ser reprochable a un nivel de prudencia estatal, porque es un mal manejo de recursos también, es un acto éticamente reprochable. Y bueno, en virtud del tiempo, no me queda más que finalizar señalando que estamos hasta también un gran peligro a un nivel del análisis ético y moral, en el cual intentamos reducir los términos de análisis a la ciencia. Ahora, quienes están en el gobierno son precisamente, no solamente del Estado ecuatoriano, sino de todos los estados. Son epidemiólogos, son médicos, son gente calificada de experta, profesional, quienes son los que toman las decisiones principales para el desarrollo estatal. Desde el punto de vista filosófico, tal situación es absolutamente correcta, porque como les he expuesto, la ética y la moral y el derecho se encuentran más allá del mundo de las ciencias, más allá del mundo de la verdad segura, y entran en otro campo en el que es necesariamente útil acceder a otros conceptos y a otras ideas determinadas. Es decir, necesitamos un filósofo rey, un filósofo presidente de la República en este caso. ¿Por qué? Porque el epidemiólogo no puede ser el único que tome las decisiones correctas fundado en estadísticas que son precisas o imprecisas dependiendo de la capacidad operativa de los estados, sino que necesitamos un líder que se dé cuenta ya no únicamente de las consideraciones científicas, sino éticas, morales y políticas. Necesitamos, por ejemplo, cerrar nuestras fronteras. Necesitamos, por ejemplo, negociar con los estados. Necesitamos, por ejemplo, comprar mascarillas anticipadamente para darles a nuestra población de médicos. Esas son situaciones que no se desprenden del puro análisis estadístico, sino que implican necesariamente remitirse a otros conceptos. Bueno, en virtud del tiempo, creo que ya no me queda más. En este sentido, doy el paso al doctor Scotton y esperaré las preguntas respectivas sobre la exposición que he realizado. Espero haya sido comprensible, realmente el tiempo es un limitante importante, pero sin más, le doy la palabra a Andrés Rodas, quien nos remitirá al doctor Scotton. Muchísimas gracias a todos por su atención, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, José. Muy enriquecedora tu intervención, sobre todo nos lleva a reflexionar, ¿no?, de que cada vez la sociedad humana tiende a estados más grandes, que cada vez toman decisiones que más afectan de manera directa a la vida de las personas y que cada vez sentimos los ciudadanos que tenemos menos influencia en la toma de decisiones. Vemos una suerte de separación entre el poder y la ciudadanía y sobre todo de que, en efecto, ¿no?, la ética es ese estilo de vida, ¿no? Como decía Aristóteles, ese paso a paso, ese modo permanente en el cual vamos directamente a la búsqueda de nuestra felicidad, y creo que ahí podríamos encontrar muchas respuestas a las preguntas que esta situación nos está trayendo. Ahora le doy paso al doctor Scott para que nos dé su intervención. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al Comité de Ética de la Universidad por la invitación. Muchas gracias, Rafael, por la intervención. Realmente me pareció sumamente interesante. He sido definido una eminencia en Kant, me parece exagerado, sinceramente, pero en todo caso les agradezco. Yo, en cuanto politólogo, obviamente lo que estudio Kant, me dedico a Kant y me gusta mucho Kant y me considero kantiano, es obviamente en lo politológico. En el Kant político, en el Kant naturalista, que también iremos a ver el día de hoy. Obviamente, el razonamiento filosófico de Rafael me gustó muchísimo, fue sumamente interesante y una vez más, mis felicitaciones. Voy también a pasar a compartir la pantalla, no voy a hablar demasiado, yo tengo este problema de hablar exageradamente y después se me va el tiempo. Por eso me escribí un poco una pista de discurso para no extenderme demasiado. Ética y política, una relación posible. Y es una pregunta en realidad, porque muchísimas veces yo consideramos a priori que ética y política no pueden ir lado a lado. Política en realidad
sea casi una antiética, que la política sea necesariamente el bien individual, el bien personal, y no sea en realidad el bien ético, el bien universal, el bien de la población. Hablo de política mucho más que de poder, y me permitirán salirme un poco en este sentido del título de la conferencia que hablaba de poder, en cuanto la idea de poder en lo personal me da un poco la idea de separación entre el ciudadano y la persona que detiene el poder. Política, en cambio, es inclusión, política es participación de los ciudadanos, política es ser parte del país y de la comunidad en la que se vive. De ahí la pregunta, ¿es una relación posible la relación entre ética y política? Y si es posible, ¿es positiva y es beneficiosa para los ciudadanos? El verdadero político no trabaja para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Una frase de Alcide De Gasperi, primer ministro italiano, el primer ministro italiano en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los políticos en Italia más importantes en la historia. Con siempre mayor frecuencia estamos frente a una consideración de la política como si la política fuese una enemiga de la voluntad del pueblo. Una enemiga, un adversario contra el que hay que luchar y contra el que es necesario defenderse. Porque la idea de la política es que la política se quiere aprovechar de nosotros. La política, en el imaginario colectivo, se está siempre más convirtiendo casi en una necesidad tolerada, pero no querida. Y este es uno de los problemas mayores que estamos enfrentando, ya que en realidad nada más bello existe que la política, ni nada más amplio existe que la política, porque la política es la única actividad humana que nos permite, si es que entramos en la política, si es que somos parte de la política, nos permite trabajar concretamente en favor de la colectividad en su totalidad y en su complejidad, en sus diferencias. Pero la política, porque muchísimas otras disciplinas nos permiten trabajar en favor de la humanidad y de las personas. Sin embargo, lo que es importante es que la política nos permite trabajar en favor de toda una colectividad y no solamente de una parte de ella, para el mejoramiento de las condiciones de toda la colectividad y no solamente de una parte de esa colectividad, grande o pequeña que sea esa parte, sino de la totalidad de esa colectividad. La frase entonces de De Gasperi con la que comencé y que pueden ver en la diapositiva subraya un aspecto fundamental de la política, que es el aspecto de trabajar con una visión de futuro, una visión global, una visión incluyente de todos los ciudadanos, no una visión excluyente individual que se refiere al bien del individuo, sino, y tampoco al bien de un grupo de personas, grande o pequeño que este grupo sea. Obviamente, la visión de la que hemos hablado, una visión global, incluyente, una visión que considera a todos los ciudadanos, no se aleja de las necesidades individuales o de las necesidades de ciertos grupos del país. Esto es obvio, no tienen que ser de lado. Pero el norte de la política siempre es y deberá quedar siendo la colectividad, el bien común, el bien general de los ciudadanos y no el bien particular. La política entonces tiene esta potencialidad extraordinaria, tiene esta potencialidad maravillosa, que es la de ser la más bella y la más incluyente de las actividades humanas. Aristóteles utilizaba una palabra muy fuerte, una palabra, perdón, estoy mezclando el italiano con el español, una palabra que en nuestro idioma se considera un insulto, pero no lo es en griego, que es la palabra idiota, perdón por el uso en esta sede, pero Aristóteles define idiota al ciudadano que no se ocupa de política, al ciudadano que se encierra en sí mismo y que no se interesa en lo que pasa a su alrededor.
Pero así como puede ser la más bella de las actividades humanas, la más incluyente, al mismo tiempo la política puede también llegar a ser la más egoísta, la más aprovechadora, la más excluyente de las actividades humanas. Y es ahí en donde la política provoca en el gobernado esa sensación de necesidad de luchar en contra de la política, de oponerse en contra del gobernante para salvaguardar sus derechos, para salvaguardar sus libertades, sus posesiones, entre otras cosas. Es una línea muy delgada la que separa estas dos actitudes. Es una línea sumamente sutil. Así como podrán estar de acuerdo conmigo que es una línea muy delgada la que en la ética separa el bien del mal. De la misma forma es una línea muy delgada la que en la política separa el egoísmo de la verdadera política. ¿Por qué es una línea muy delgada? Porque el alcance de qué es la política inclusiva, qué es la política en cambio egoísta, que hace el bien del gobernante, que hace el bien de pocas personas, no está claro y no es fácil definirlo. ¿Qué es el interés individual? ¿Qué es el interés de un grupo? ¿Qué constituye interés individual de un grupo? No es simplemente enriquecimiento. Y no todos los enriquecimientos son intereses individuales. Se habla mucho, no voy a entrar en este tema porque saldríamos, pero se habla mucho de la disminución de las remuneraciones de los políticos. Es un tema muy interesante. Por un lado, yo me opongo a eso, pero es un tema muy interesante de revisar y de entender qué es ese egoísmo, qué significa trabajar para uno mismo y qué significa trabajar para todos, qué constituye interés individual, qué constituye en cambio interés colectivo, interés comunitario. Y la respuesta a esta pregunta está muy lejos de ser sencilla. Y está muy lejos de ser sencilla porque la pregunta no es sencilla. ¿Qué es interés individual y qué es interés colectivo? No es una pregunta sencilla. Yo digo siempre a mis alumnos los que están acá lo son, digo siempre, cuando una pregunta es compleja, es porque no hay respuesta. Una pregunta sencilla no es compleja porque tiene respuesta definida. Por ejemplo, una pregunta matemática, un problema de tipo matemático, llega a una solución que es una y una sola. Pero una pregunta de ciencias sociales, una pregunta filosófica, no va a ser una pregunta sencilla, pero por el hecho de que no hay respuesta, no existe una respuesta unívoca. Si es que entonces casi todas las preguntas propias de las ciencias sociales, lo decíamos, y de la filosofía, se pueden considerar complejas bajo este parámetro. Porque las respuestas que podemos dar a estas preguntas son todas respuestas válidas y sensatas. A la pregunta que estaba yo haciendo anteriormente podemos dar varias respuestas. Cada una de ellas es una respuesta sensata y fundamentada. Y a veces inclusive opuestas. ¿Por qué? Porque parten desde bases y fundamentos diferentes. Esa es la diferencia. Y ahí está la complejidad. En la pregunta anterior, ¿es de beneficio colectivo aquella medida de nivel político que beneficia el presente perjudicando el futuro? ¿Es ese el beneficio colectivo? El beneficio que ayuda en el presente, pero que perjudica el largo plazo, que perjudica el futuro. ¿O es verdadero el contrario, que el beneficio colectivo es aquel que perjudica el presente beneficiando el futuro, pero creando daños en el presente, creando problemáticas en el presente? Entonces, según la respuesta que vamos a dar a estas dos preguntas, vamos a tener una visión muy diferente de bien común en las decisiones políticas. Y estaremos llevados a considerar positivo o negativo, o ético o antiético, el actuar gubernamental, pero dependiendo de nuestras ideas. El mes de octubre pasado el país se dividió en dos. Algunos diciendo que el gobierno estaba actuando de forma antiética, otros diciendo que el gobierno actuaba de forma ética. En realidad los dos tenían razón, pero porque partían desde bases diferentes. Pero entonces, acabamos de decir que a esas preguntas no hay respuesta. Si no podemos definir
¿Qué tan ético es el actuar del gobernante? ¿Cómo podemos definir si las acciones del gobernante son correctas o no son correctas, si es que no hay una respuesta? Vamos entonces a analizar lo que dice una autora muy importante, Catalina de Siena, más conocida como Santa Catalina de Siena, pero obviamente en ámbito académico el santo se omite, lo sabemos, ¿no? Porque se habla de la persona como tal. Catalina de Siena, doctora de la Iglesia Católica, en su carta a los señores defensores de la ciudad de Siena, en 1377, afirma que el gobernante mal podrá dominar la ciudad encomendada si primeramente no se gobierna y domina a sí mismo. Dominio prestado es el gobierno de las ciudades, los gobiernos temporales encomendados a nosotros y a otros hombres del mundo. Son encomendados por un tiempo, según place la divina bondad y según los usos y costumbres de los países. Por eso son traspasados a la muerte durante la vida y así, de un modo o de otro, son verdaderas ciudades encomendadas. El que se domina a sí mismo poseerá la ciudad con santo temor, con amor ordenado y no desordenado, como cosa prestada y no como propia. Conservará la prestancia de la autoridad que se le ha dado con temor y reverencia al que se la dio. Podríamos en este momento hacer un discurso larguísimo y me encantaría hacerlo analizando este texto. No hay tiempo, no se preocupen, no voy a hacer eso. Pero quiero solamente recuperar algunos aspectos fundamentales en lo que Catalina de Siena afirma. Catalina de Siena nos da algunos aspectos que tiene que tener un gobernante, características que tienen que existir. La capacidad de autocontrol y la esencialidad del gobierno de sí mismo. Es decir, el gobernante, antes de gobernar a otro, tiene que saberse gobernar. Si primeramente no se gobierna y domina a sí mismo, lo vimos anteriormente. La responsabilidad del gobernante en la toma de decisiones sobre algo que no le pertenece, no está decidiendo sobre sí mismo ni sobre sus bienes. El gobernante decide sobre algo que es prestado, afirma Catalina. Cosa prestada, no cosa propia. Y rendir cuenta de sus acciones en cuanto al poder que es prestado, y repetimos, y no es propio, debe ser guardado y promovido como bien ajeno y no puede ser usado con interés particular. Siendo que es prestado, se tiene que guardar como tal y se tiene que responder al dueño de ese bien prestado. En este caso, el pueblo. Santa Catalina en realidad hablaba de Dios, no del pueblo. Pero en nuestro caso, hablaríamos del pueblo. Estas palabras que Catalina dirige a los gobernantes se podrían también dirigir en realidad a los gobernados, no solamente a los gobernantes. Porque los gobernados también tienen que entender que el poder pertenece a la colectividad. Es verdad, no pertenece al gobernante, y esto lo repetimos constantemente. El pueblo en las protestas lo dice siempre, el poder es del pueblo, es verdad. Pero nos olvidamos que el poder es de todo el pueblo, no de una parte. Por pequeña o grande que sea, no es de una parte del pueblo, sino el poder está en la mano de toda la colectividad. Y es por eso que el beneficio mismo que viene del poder, que viene de la política, se tiene que dirigir, y lo reitero, ya lo dije anteriormente, a la totalidad del pueblo, no a una parte más o menos extensa del pueblo. Entonces, Catalina hablaba también de que el gobernante tiene que gobernarse a sí mismo. ¿Pero qué significa eso? Cada uno de nosotros, estoy tratando de acelerar lo más posible, obviamente tendrán un poco de paciencia. Cada uno de nosotros posee un equipaje de experiencia, de valores y de ideas que vienen de nuestra experiencia de vida, de nuestro origen cultural, de nuestro origen social, de donde venimos y en donde vivimos. Yo, por ejemplo, soy italiano, pero vivo en Ecuador. Tendré parte de valores italianos, pero también adquirí en mi vivir parte de valores ecuatorianos. También tenemos ideas religiosas que influyen sobre nosotros. La fe o la falta de fe o la ausencia de fe también nos dan valores. Y estos valores, sobre todo para quien la fe la tiene, pero no solamente para quien tiene la fe,
normalmente guían nuestro accionar individual. Es decir, yo, por ejemplo, en lo personal, yo soy creyente, soy católico. Mi ser católico guía mi accionar en mis acciones diarias. Y obviamente consideraré negativo algo que quien no es creyente no considera negativo. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Acabamos de decir que las acciones del gobernante son acciones dirigidas a todo el pueblo y no solamente a algunos. Y las decisiones que se toman a nivel de poder se dirigen a la colectividad, no a una parte. Entonces, el gobernante que, por ejemplo, es creyente, no podrá basar sus decisiones sobre sus valores religiosos, porque en este caso dejaría de estar gobernando para una colectividad y estaría gobernando para una parcialidad de creyentes, excluyendo a los que en cambio creyentes no son. Estas características y estos valores de los que hablábamos, incluyendo los religiosos, deberían someterse a la idea primaria de bien común y podrían ser aprovechados por el gobernante, es decir, el gobernante podría basarse sobre estos valores a condición de que logre encontrar para estos valores un fundamento que vaya más allá de la religión, más allá de la simple fe o de sus valores de origen o de otras cosas. Un fundamento universal que vaya mucho más allá de todo lo tangible, de todo lo que podemos tener en nosotros y que podemos ver. Para que así estos valores que ya no están condicionados se puedan aplicar a todos indistintamente. Hugo Grocio, filósofo y naturalista, hablaba de que la ley natural se puede aplicar aun si Dios no existiera. Pero esto es un tema un poco más amplio y voy a seguir adelante. La necesidad entonces que filosóficamente enfrenta el poder en su toma de decisiones es la de encontrar medidas de respuesta para situaciones constantes, por ejemplo, el desarrollo de un país, y contingentes, como la pandemia que estamos viviendo, que busquen de forma exclusiva el bien de todos y de cada uno de los ciudadanos. Es una necesidad muy compleja, pero es justamente aquí en donde ese personaje del que hablábamos al principio, Immanuel Kant, viene en nuestro socorro. Immanuel Kant, filósofo prusiano, siglo XVIII, y nos ayuda a tener un poco una visión de apoyo. Kant se enmarca en el naturalismo europeo, considera la existencia de una ley de naturaleza que supera la ley divina, supera las leyes humanas y está por encima de todas ellas. Y afirma que la única forma para que los seres humanos podamos convivir de forma armónica, en armonía y moralmente, es siguiendo la ley moral universal, eligiendo seguir la ley moral universal. No voy a profundizarles acá el tema de libertad en Kant, de no acabaríamos la otra semana. Recuerden que estoy hablando de algo que se explica en semanas de cursos, normalmente, entonces espero tratar de ser lo más claro posible. Entonces, según Kant, tenemos que actuar moralmente para vivir en armonía. Ese actuar moralmente lo elegimos. No es un actuar que se nos impone, sino elegimos actuar moralmente. El problema de Kant es que la moral en Kant es una moral en cuanto moral. Una acción en Kant es moral en cuanto moral. Y en cuanto moral, no está finalizada a nada. Una acción que tiene un fin ya es una acción inmoral. La acción moral no está finalizada a nada. No existe un condicionamiento de la moral que pueda ser bueno como la fe o malo como el provecho individual. Pero si Kant nos dice tenemos que elegir esa moral, ¿cómo podemos elegir algo que desconocemos? Es ahí donde Kant llega a determinar una norma de conducta, una norma que él llama imperativo categórico. Esta norma es superior a la ley terrenal, a la ley positiva, a la ley de los hombres. Y también es superior a la ley divina. Está por encima de Dios y domina al mismo Dios, según lo que dice Kant. Y está en nosotros decidir si la queremos o menos seguir. La misma denominación imperativo categórico señala la necesidad absoluta de aceptar esta norma,
si queremos vivir de forma armónica. Podemos no aceptarla en Kant, según Kant. Podemos no aceptarla y no vivir así. Pero si queremos vivir así, tenemos que seguir esta norma. ¿Cuál es entonces esta norma que tenemos que seguir para poder ser morales? Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Es extraordinario. Es una frase que podría resumir tranquilamente todo lo que tenemos que hacer como seres humanos. Actuar como si cada una de nuestras acciones se pueda automáticamente convertir en una ley universal. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer siempre y cuando se pueda convertir en una ley universal. Es maravilloso. Entonces, cada vez que pensamos en algo, por ejemplo, algo un poco, no tan, un poco tonto como ejemplo, perdónenme por la palabra, pero colarse, por ejemplo, en la fila. Antes de hacerlo, ¿qué deberíamos pensar? ¿Podemos convertir en ley universal colarse en la fila? No, porque viviríamos en el caos. Entonces es lógico que eso no se podría hacer. Que esa es una acción no moral, porque no es universalizable. El primer postulado al imperativo categórico, me gustaría hablarles muchísimo acá, pero creo que ya me estoy pasando el tiempo si no me he pasado todavía. Voy terminando. Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. ¿Y cómo lo hago? Porque este es un postulado. Esto Kant lo dice en realidad antes del establecimiento de definir el imperativo categórico como tal, y después convierte esta frase en postulado, que afirma: siempre actúen hacia la humanidad no solo como medio, porque atención, todos usamos a los seres humanos como medio. Cuando vamos a una oficina, servicio, estamos usando a la persona que trabaja ahí como medio para obtener un servicio. Eso no está mal. Pero siempre esa persona no puede ser solamente mi medio, sino también siempre mi fin. Entonces, cada vez que yo considero mis acciones como una acción que pueda convertirse en ley universal, he ahí que todo mi comportamiento está siendo universal. Se resume entonces en el imperativo categórico la capacidad de la política de ser ética. Tanto nuestras decisiones individuales, lo hablábamos antes, pero también y sobre todo las decisiones a nivel político y legislativo, deberían respetar estos principios de universalidad y de no exclusión, de forma tal que cualquier acción pueda ser cumplida siempre por toda persona sin que estas acciones puedan llevar a un perjuicio de las demás personas y a un beneficio propio. Con tanto entusiasmo, me perdonarán, me olvidé pasar la diapositiva para mostrarles el imperativo categórico, pero cuando hablo de Kant, yo me emociono, entonces me disculparán. Entonces, podemos encontrar en lo político y analizando la ideología kantiana tres rasgos fundamentales de qué es lo ético en lo político. Lo ético en lo político, entonces, es universal e independiente de las visiones personales. Lo ético no es lo ético del gobernante ni lo ético del gobernado. Lo ético es ético en cuanto ético. Es correcto, es justo en cuanto justo. No en mi opinión, no en opinión de otra persona. Es tal en cuanto tal. Y para que sea tal en cuanto tal, recordemos, hay que actuar siempre para que yo pueda universalizar todas mis acciones. Lo ético mira un bienestar duradero, sin perjuicio de limitar afectaciones en el corto plazo. Es decir, lo ético en la política siempre se orienta a llegar a un bienestar universal y duradero, normalmente a largo plazo. Pero para ser duradero y para ser a largo plazo, muy a menudo lleva afectaciones del corto plazo. Y ciertamente la política tendrá que trabajar para limitar, para mitigar estas afectaciones. Lo ético elige el bienestar universal por encima del bienestar individual o de algunos grupos de ciudadanos. Repito, pequeños o grandes. Aún
si ese bienestar universal se dirige a la mayoría de los ciudadanos y no a todos. Hasta ahí no estamos siendo éticos en la política. Perdón. Sin embargo, el problema es que a menudo lo ético, para llegar a existir, tiene que pasar por una fase de dilema. De esto también hablaba Rafael anteriormente. Porque para llegar a lo ético tenemos antes que pasar por lo injusto, muchas veces. Y la amplitud de ese injusto debería ser mitigada, pero no puede ser eliminada, casi siempre. El bienestar de todos muchas veces pasa por el malestar de algunos o de muchos a corto plazo. Pero para llegar a un bienestar de todos a largo plazo. Es ahí justamente en donde para llegar a lo que es ético pasamos por algo que no parece ser ético y que parece ser exactamente lo contrario de lo ético. Y es ahí que surge toda esa oposición a la política de la que hablábamos antes, todas esas acusaciones de que la política no está siguiendo la voluntad del pueblo, pero es justamente ahí en donde nos damos cuenta de que el buen político, el político que es ético, no es el político que sigue la voluntad del pueblo, que hace lo que dice el pueblo. El político ético es el político que, basándose en esos principios de universalidad y de búsqueda del bien común siempre, hace lo que necesita el pueblo. Pero muchas veces lo que el pueblo necesita no es lo que el pueblo quiere. Y estamos en este momento frente a un ejemplo claro. Estoy terminando, no se me asusten. Estamos frente a un ejemplo muy claro de esto en este momento. Existen medidas de prevención que apuntan a un bien superior. Ese bien superior, ese bien supremo es la vida. El lockdown, quedarse en casa, sirve para preservar la vida nuestra, pero sobre todo de los demás. Pero esto está provocando una afectación económica sumamente seria y lo sabemos e irá a empeorar, y esto también lo sabemos con claridad. Parte de la población está imposibilitada, a ver ese beneficio mayor. ¿Por qué? Porque ve el problema actual, que es el problema económico. Ese problema económico le imposibilita ver que estamos haciendo esto para preservar la vida, que es un bien no sustituible, a diferencia de muchos otros bienes. Preservación de la salud y desarrollo económico parecen ser conceptos que no pueden en este momento ir de la mano y nos ponen ante una encrucijada: mantenernos alejados o retomar nuestros trabajos. Todo esto lo conversamos para llegar a esta pregunta, muy sencilla, muy práctica, que muchas veces en nuestras familias seguramente hemos conversado. Pero voy a ser malo, no les doy la respuesta. Pero les dejo a su análisis. Dejo que ustedes analicen cuál es la respuesta sobre la base de lo que vimos en este momento. Pero les respondo como haría un filósofo. Repito, yo soy politólogo, pero como haría un filósofo, les respondo una pregunta con otra pregunta. ¿De qué base queremos partir para llegar a una política ética? ¿Queremos partir del bien de algunos en el corto plazo? ¿Queremos preferir ese bien de algunos en el corto plazo y queremos considerar que eso sea lo ético? ¿O queremos partir del bien de todos a largo plazo y queremos considerar eso ético? Ambas bases, lo repito, yo lo dije anteriormente, ambas bases son válidas y son dignas de ser escuchadas. Solo recuerden, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una exposición increíble. Creo que todos los que amamos y somos fanáticos de Kant nos emocionamos así al hablar, sobre todo del imperativo categórico, que es realmente donde está la chicha de su filosofía. De igual, la necesidad de una ética universal es clara, sobre todo en un problema que afecta a absolutamente todas las partes del mundo. Ahora voy a abrir una ronda de preguntas. Quienes deseen intervenir, realizar alguna precisión o compartirnos alguna de sus ideas o realizar alguna pregunta a alguno de los expositores, pues podrían alzar la mano en la aplicación de Zoom. Aprovechando el hecho de que estoy de moderador, yo quisiera hacer una pregunta a los dos.
Y es una reflexión que se me venía dando estos días, ¿no? Vemos que el Estado como tal tiene su Secretaría de Comunicación, que tiene sus redes sociales, en las cuales vemos que continuamente está fake news, boom, fake news, boom. Eh, Vemos un Estado prácticamente que nos está diciendo qué es verdad y qué no es verdad. Yo quisiera saber y escuchar su reflexión respecto a esta situación, sobre todo. Muchas gracias. No sé si puede, ¿quién inicia? Quizá el doctor Scotton, yo, Andrés. Bueno, iniciaré en vista de las circunstancias. Para una respuesta rápida, bueno, esto depende también de la idea de verdad que se tenga, ¿no? Es decir, la idea de verdad, desde este punto de vista, debería darse a través de un adecuacionismo, una verificación de los hechos que se presentan en pantalla con los hechos que suceden en la realidad, digamos, de la literatura, del texto con lo que está físicamente dado, en el caso del ejemplo específico que pusiste de la comunicación, pero yo creería que lo que subyace realmente esta cuestión es la idea de transparencia, ¿no? Y no es que el Estado tenga que decirnos lo que es verdad y lo que no es verdad, sino más bien es la claridad con la que esa verdad se muestra. Es decir, si es que el Estado sirve de medio como la transmisión de conocimientos científicos, como la matemática, el Estado nos está dando verdades. Si es que nos transmite ciencia, el Estado nos está dando verdades también. No creo que eso se pueda juzgar per se ipsum como malo o bueno. En realidad, lo que es malo o bueno es la aplicación que se haga de esa capacidad de transmisión de conocimientos que tiene el Estado. Y esto lo ejemplifico muy fácilmente con el sistema de contratación pública, por ejemplo, que está tomando ahora el Estado. Es decir, el Estado, en términos rápidos, está mostrándole a toda la población cómo se lleva el sistema de contratación pública. Eso, desde el punto de vista ético, no es ni bueno ni malo. Más bien se transforma en un medio para un instrumento para tomar decisiones, sí, éticas, morales y políticas desde el punto de vista del derecho. Ahora bien, la capacidad de juicio que uno tenga respecto a la información que se da depende precisamente de la claridad de la información. Entonces, la transparencia no significa necesariamente una actuación ética, como tampoco la restricción de información una valoración ética negativa, porque, por ejemplo, si es que el Estado busca ocultar determinados hechos que en última instancia podrían ser negativos para la población, la ocultación de la información terminaría preservando a los individuos. Entonces, no creo que pueda ser algo que a priorísticamente, sin la evaluación de las consecuencias que se puedan dar pragmáticamente, podrías determinarlo como bueno o malo, sino que eso respondería específicamente a la forma en la que se utiliza ese instrumento, que es la información, para la toma de decisiones a un nivel político, ético y moral en este caso. Me voy a intervenir yo de mi parte, entonces. Yo responderé, Andrés, desde un punto de vista de los derechos humanos. Me iré, si queremos, por este lado. Sería una explicación muy larga que no voy a hacer, no se asusten, no la voy a hacer, sobre por qué los derechos humanos se conectan y son expresión directa de esa ley de naturaleza y de esa ley moral que Kant nos quiere expresar. Sin embargo, uno de los derechos fundamentales, inviolables desde los documentos de 1700, es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ciertamente el problema de las fake news nos afecta y ciertamente tiene un impacto sumamente fuerte. Pero aquí también tenemos que ver cuál posibilidad es la más grave. Porque yo he dicho varias veces a mis alumnos en derechos humanos, en el momento en que nosotros aceptamos que un gobierno pueda limitar los derechos humanos por casos que de repente nosotros consideramos muy graves, como lo son las fake news, en el momento en que nosotros aceptamos esa limitación, aceptamos al mismo tiempo que un gobierno pueda limitar esos derechos y esas libertades para lo que él decida. ¿Ese gobierno es expresión de una voluntad popular? Absolutamente sí. Pero en cambio sabemos que muchas veces es una voluntad viciada, es una voluntad populista. Y llegamos a aceptar entonces que nuestros derechos se limiten según consideraciones que podemos o menos compartir. Las fake news son graves, pero ¿cuál es el problema? Cuando yo hago una ley
que limita las fake news, cuando yo emito algo que limita o pone serios límites a eso, el riesgo ahí es que el Estado sea el que determina cuál es una fake news. Y ese es el problema más grave. Seguramente existen muchísimas fake news. Hasta hace poco tiempo había un gran movimiento antivacunas, por lo menos en Europa, en Estados Unidos era fuertísimo. Era obvio que estaban que se estaban equivocando. Pero esas noticias eran muy fuertes, entonces, ¿cuál es la opción? Es hacer de forma que como organismos de prensa se contraste esto, pero no denunciando, no demandando simplemente, sino pidiendo evidencia de lo que se afirma. Eso sí, pero prohibir eso no se puede hacer. Caso contrario, sería algo sumamente serio y sumamente grave, y es un riesgo que no podemos correr. Muchas gracias, Doc. Vamos a darle la palabra a a Juan Fernández de Córdoba para que nos haga su pregunta o su intervención. Eh, eh, Muchas gracias. Primeramente quería felicitarles a los dos por sus exposiciones. La verdad es que han sido de muy alta calidad y reitero felicitaciones. Mi pregunta va dirigida concretamente hacia el doctor Scotton y quería preguntarle si es que usted considera que existe una diferencia entre lo que es el interés común y lo que es el interés general. Filosóficamente se suele hacer una distinción entre estos dos conceptos. Por ejemplo, para Rousseau, que una decisión sea tomada o respaldada por la mayoría de un grupo social, esto sería la decisión mayoritaria, el interés común, no quiere decir que sea conforme al interés general, que sería aquel que beneficia a todo el grupo social en conjunto. Por lo tanto, quería preguntarle eso, si es que usted considera que estos dos conceptos son diferentes o si es que para usted son sinónimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Gracias por tus felicitaciones. Te diré la verdad. Obviamente, como tú bien decías, en términos filosóficos, los dos conceptos son diferentes. En términos politológicos, muy a menudo se acostumbra a utilizarlos como sinónimos. Entonces, yo en realidad los he estado usando como sinónimos, porque recuerden, mi background es un background de tipo politológico, mucho más que filosófico. Pero ciertamente tienes toda la razón. Y hay una diferencia, y según esta diferencia, obviamente, el objetivo al que tenemos que orientarnos es un interés y un beneficio de todos, un interés y un beneficio colectivo. Me saldría un ejemplo bastante práctico, pero, por ejemplo, el hecho de que un Estado tome algunas medidas, como por ejemplo subir ciertos impuestos. Esa es una medida que va a afectar de cierta medida algunas franjas de la población, algunas más que otras. Pero que a lo largo, a condición de que estos impuestos se impongan para, por ejemplo, la construcción de escuelas y pagar más y mejor a profesores, o al mismo tiempo para construir hospitales y pagar más y mejor a los médicos y a invertir en su formación, esto y que la salud y la educación puedan ser gratuitos, obviamente, esto va a beneficiar a todos. No solamente a una parte de la colectividad, sino a toda esa colectividad, desde el más pobre hasta el más rico. Ciertamente algunos serán beneficiados más que otros, pero el beneficio es absoluto. Me he extendido un poco, como siempre, pero la respuesta a tu pregunta era esa. Yo los uso como sinónimos, ciertamente tienes razón, obviamente en términos de uso no son exactamente sinónimos. Espero haber respuesto a la pregunta, como siempre. Si es que no, pueden preguntarme más. Creo, depende del moderador. ¿No? Muchísimas gracias, Doc, asimismo por la respuesta. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, podría alzar la mano para responderla, o si quisiera intervenir con alguna puntuación.
Andrés, a mí me llegó una pregunta por vía chat y Ujú. extendida para a quienes estamos interviniendo en este momento, y básicamente se relacionaba con el tema de la ética y las, digamos, protestas sociales que se han producido en el país, hasta qué punto hasta qué punto es ético o no las protestas. Entonces, bueno, la dejo para que el doctor Rescotton sea el primero que responda por una situación de cortesía, creo que es lo más adecuado. Muchísimas gracias, Rafael. Es difícil responder a esta pregunta. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos muy cerca de esos acontecimientos y estamos emocionalmente muy involucrados en ellos. Aunque se nos viene encima algo que nos ha alejado mucho de ese periodo, pero estamos todavía muy cerca de eso. Voy a reiterar lo que yo conversé con mis estudiantes y a dejar tal vez esto como punto de reflexión cuando ya pasaron las protestas. En el momento en que un gobierno es elegido de forma democrática y como expresión de la voluntad del pueblo, ese gobierno tiene que poder actuar. No se le puede poner un límite a ese gobierno en la actuación, o sea, poner un límite ético y moral, sí, obviamente, poner límites constitucionales, sí, obviamente, pero lo que quiero decir es que a un cierto punto ese gobierno toma una decisión que algunos pueden considerar ética y otros pueden considerar no ética. El riesgo es que si es que yo obligo a ese gobierno a cambiar su decisión, como pasó efectivamente, ahí el riesgo que se corre es que entonces cualquier decisión del gobierno, que puede estar bien por otro grupo, pero mal por otro grupo, entonces sea una vez más modificable por protestas de este tipo. Y esto es inaceptable. Atención, las protestas son un derecho. Protestar es absolutamente no solo permitido, sino es un deber de quien considera que se están violando algunos derechos. Es un deber protestar. Pero protestar significa expresar que no estoy de acuerdo con ciertas medidas, no obligar a cambiar esas medidas. El castigo al gobierno llegará en las urnas, llegará en las siguientes votaciones. El desacuerdo llegará en las votaciones. Pero atención, y no hablo solamente o directamente de las medidas que se tomaron, sino de cualquier medida, porque entonces cualquier ley que afecte a un grupo de la población puede ser impugnada y puede obligar al gobierno a cambiarla de una forma violenta, que es lo que pasó. Por otro lado, tenemos que considerar si es que esas medidas fueron éticas o menos, pero para hacerlo tenemos que volver a la consideración de decir, esas medidas generaban un mal a corto plazo para crear un bien a largo plazo o no. La respuesta a esto creo que cada uno la da. Cada uno de nosotros la puede dar. Yo obviamente tengo la mía, pero cada uno de ustedes puede tener la suya. Pero les invito a pensar esto. No limitémonos a ver el efecto que es sencillo de ver, que es a corto plazo, sino vayamos a ver el alcance posible a largo plazo. Y de ahí hagamos nuestras reflexiones. Pero cuidado con estos actos de violencia. Mucho cuidado, porque pueden abrir una puerta que no queremos abrir en un Estado de Derecho. Bueno, básicamente mi respuesta en ese sentido, haré el siguiente análisis. Creo que primero hay que definir la idea de protesta, ¿no? La protesta siempre es un término sin categorimático, así se denomina, siempre es protesta frente a otros, es un término que cobra sentido frente a un determinado ente, a una determinada situación a la cual se protesta. En este sentido, creo que los límites del derecho están dados. La protesta se entenderá legítima, legalmente habilitada, bajo el derecho positivo, que es el único existente desde la posición materialista filosófica, y en este sentido, siempre que no se contravenga el orden jurídico, la protesta estaría dentro de los límites políticamente dados. Ahora bien, como habíamos diferenciado en un inicio, la ética, la moral y el derecho son disociables, no independientes, pero sí disociables.
Entonces, éticamente, si es que en una protesta produce la muerte de una persona, está eliminando el individuo corpóreo, por lo tanto es reprochable éticamente. Moralmente, si es que la protesta, pese a provocar la muerte de un individuo corpóreo, logra, por así decirlo, alcanzar el fin último de preservación del grupo que está protestando, porque generalmente la protesta se da en grupos y es la única forma de la que tenga también cierta fuerza pragmática para que el Estado la considere, la protesta sería moralmente aceptada. Pero jurídicamente se resuelve este conflicto entre ética y moral y por ejemplo, y me limito al análisis del caso de las protestas de octubre, existían grupos que protestaban que se amparaban en una figura jurídica denominada justicia indígena para, a partir de esa figura, decretar un estado de excepción dentro de sus territorios y comunidades, afirmando que el poder estatal no podía ingresar ahí y que los militares iban a ser retenidos. Para mí esta situación resulta absolutamente grave, porque no solo que es, primero, muy grave porque está utilizando una figura del derecho que no se define, que son límites tan amplios que permiten estos absurdos. Y absurdos porque el derecho penal castiga el delito de sedición en todo el mundo. Es un delito tan antiguo como la historia de la humanidad. Es decir, no puede existir un grupo que proteste y que busque la destrucción del Estado. Es llegar al anarquismo, es evitar el uso de la fuerza coercitiva que hace valer las normas del derecho y que permite que precisamente se resuelvan estos conflictos existentes entre ética y moral, y por lo tanto oponerse al poder coercitivo del Estado significa buscar la aniquilación del poderío y de la imposición de la moral dominante dentro de la sociedad. Y esto es gravísimo porque un gobernante no lo puede permitir. Un gobernante debería no únicamente tomar acciones a nivel militar, sino también buscar restringir el campo jurídico en el que esta figura opera, permitiendo que el Estado siga su curso normal. Y esto es precisamente a lo que me refería. Esto es prudencia. Es decir, el Estado no puede darse el lujo de que determinados grupos busquen imponerse frente a la voluntad la máxima expresión de la realización de la sociedad, que es precisamente la idea del Estado, ¿no? Es decir, la familia, las clases sociales, las mismas comunidades indígenas se integran dentro de un Estado determinado y por lo tanto yo creo que es absolutamente reprochable, no ya desde un punto de vista ético, como había definido, y moral, sino desde un punto de vista político, cualquier protesta que busque terminar con la existencia del Estado, con la eutaxia del Estado, con el buen orden del Estado, y creo, a mi juicio, y esto también creo que es importante determinarlo, que esto nace por la confusión que se da al momento de definir la plurinacionalidad como nacionalidad política. Esto es un gravísimo error. Recuerden ustedes que en la Revolución Francesa, cuando los franceses en 1789 arman la independencia, la constitución y todo lo que eso implicaba, ellos hacen la reflexión siguiente. Ahí hay una frase muy, muy clarísima. Ya no somos un conjunto de unidades distribuidas étnicamente de forma dispersa. Ahora somos franceses. En el Ecuador valdría decir lo siguiente. Ya no somos Cañaris, ya no somos Xuárez, ya no somos Quitus, ya no somos Huancavilcas. Nosotros somos ecuatorianos. Esa es la nación política. No pueden existir dos naciones políticas. Más que una utopía, es algo simplemente irrealizable, es como el círculo cuadrado. Entonces, al momento en el que una comunidad indígena se atribuye potestades estatales al punto de reprimir a la fuerza coercitiva del otro Estado, nos encontramos ante una situación que es equivalente a la de una guerra directamente, porque están contraviniendo la capacidad de imposición del Estado. Buscan simplemente convertirse en una nación política y ya no nación étnica. La nación étnica es absolutamente legítima, pero todos deben confluir dentro de la unidad del Estado porque no hay otra posibilidad. Si es que las comunidades indígenas, como Estado independiente, supongámoslo, enfrentaban el coronavirus, la pandemia como tal, COVID-19, no hubiesen podido tener la capacidad de respuesta que tiene el Estado ecuatoriano, no hubiesen podido cerrar las fronteras de la forma en la que se hizo, no hubiesen podido colaborar con el Estado chino, no hubiesen podido colaborar con el Estado americano, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón del Estado, la pervivencia misma de la población que subyace bajo él a través de los mecanismos que se encuentran definidos a un nivel militar, a un nivel territorial y a un nivel político, puramente de relaciones, económico, etcétera. Entonces, más o menos creo que por ahí iría la respuesta. Gracias, Rafa. Vamos a dar paso a la última pregunta. A David Reyes, le doy la palabra.
Bueno, primero, y bueno, mi pregunta dirigida para ambos, y es, considerando la actual situación del Ecuador, ¿por qué se consideraría o no ética la decisión del ministro de Finanzas, Richard Martínez, de cancelar, de cancelar deuda de 323 millones, si no estoy mal? Bueno, 300 y un poco más. No tengo la cifra clara ahora mismo, pero la cifra que canceló de, de las deudas pendientes del Estado. Gracias. No sé si doctor Escoto desea responder primero. Le doy la palabra. Bueno, voy a intervenir. En este caso es bastante sencillo. Estábamos hablando antes, cuando hablábamos de Kant, que todas las acciones que se tienen que tomar tienen que ser acciones que vayan a poderse considerar como acciones de tipo universal. Es decir, que la misma acción que yo realizo se pueda universalizar y pueda ser replicada por cualquier otro individuo o Estado que se encuentre en la misma situación. Esa es la filosofía kantiana. Si es que yo puedo replicar esa acción por cualquier otro Estado o individuo que tenga la misma problemática, la misma situación, entonces la pregunta es, ¿puedo yo replicar la acción del Estado ecuatoriano o no? ¿Es ético o menos replicarla? Obviamente, si es que nosotros consideramos un pago de deuda, no puedo yo considerar ético, en teoría por lo menos, no pagar unas deudas. Porque el momento en que yo considero no pagar unas deudas, estoy diciendo cualquier otro Estado puede hacer lo mismo. Entonces, lo que es ético es cancelar las deudas del Estado, que el Estado tiene, para de esta forma hacer que mis acciones puedan mantener el Estado en una comunidad internacional. La pregunta era si es ético o no, y la respuesta es esta. Y la pregunta es si es ético o menos hacerlo, la respuesta está aquí. ¿Podemos o no podemos universalizar este accionar? Pero por otro lado, en una realidad en la que se vive, la pregunta si es ético o no va también de la mano con la pregunta, ¿qué es lo que puede garantizar al Estado ecuatoriano una permanencia fructífera en la comunidad internacional y por ende hacer de forma que el Estado ecuatoriano pueda mantener un beneficio para toda la población en virtud de un apoyo que puede seguir recibiendo por parte de otros países? Entonces, por ahí va también la responsabilidad estatal, que tiene que dirigirse hacia la comunidad internacional. Y ahí también entra la ética. ¿Por qué? Si es que yo voy a considerar que pagar esas deudas hace de forma de que yo pueda seguir teniendo un puesto en la comunidad internacional, por ende seguir teniendo apoyo y por ende seguir beneficiando a mis ciudadanos, lo ético entonces es universalizar esa norma para que pueda yo seguir beneficiando a mis ciudadanos. Espero haber respondido. Espero haber sido bastante claro. A veces sé que no lo soy tanto. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, David. Bueno, esto implica, como será evidente, la posición filosófica que uno asume. En el caso del doctor Scotton, evidentemente la respuesta desde el idealismo kantiano es absolutamente válida y es evidente el manejo que el doctor tiene respecto de Kant. Mi respuesta viene desde el materialismo filosófico y por lo tanto tengo que hacer una aclaración importante. Los principios que les he mostrado, cuándo es ético una conducta, cuándo es moral una conducta, cuándo es políticamente correcta una conducta o una acción en general, no provienen de un sistema axiomático de principios dados a priorísticamente, sino parten del análisis material de la realidad, del análisis pragmático de la realidad, de la forma en la que los conflictos se resuelven, y aquí viene algo muy importante. No hay una separación entre el ser y el deber ser, porque el ser de las personas
y de los individuos vivientes en general es precisamente la conservación. Es decir, uno no puede concebir la existencia humana fuera de la aspiración de conservación futura, fuera de estos planes y programas. Entonces, la distinción en deber ser y ser resulta absolutamente innecesaria y, bueno, la gente que está estudiando Derecho entenderá que esto es un problema muy tratado a nivel jurídico, pero en este caso, con asumiendo estos presupuestos materialistas, se resuelve. Entonces, por lo tanto, esto nos obliga a la siguiente situación respecto a la deuda que el Ecuador tenía. Éticamente, la actuación será positiva si es que los resultados de la adopción de esa medida permiten preservar la corporeidad de la individualidad de las personas. Será moral si es que responde a lo que los grupos diversos en el Ecuador, en este caso específicamente un grupo político, sería moral para un grupo político, para otro grupo político quizá no, y esto es lo que se ha dado en la Asamblea Nacional, determinados grupos ideológicos que con una moral determinada creen que fue beneficioso, otros creen que no, pero políticamente la cuestión deriva en el beneficio que recibe el Estado. El razonamiento del ministro era el siguiente: existe una valoración en los riesgos de los países para la realización de préstamos. El Ecuador se encontró cerca de los 40 puntos de interés, lo cual era gravísimo, una situación impensable para cualquier préstamo que tenga. Imagínense lo que es un interés del 40% para un préstamo, para la obtención de recursos y mantenimiento del Estado. Entonces, cuando uno no paga sus deudas, es evidente que el riesgo sube. Es como cualquier persona común y corriente que va a un banco a pedir un préstamo, pero si es que su evaluación crediticia es negativa, la deuda evidentemente tendrá un recargo mucho mayor. En este sentido, lo que sucede es que, primero, quizá a mi juicio el ministro ignoró que existen situaciones jurídicamente justificadas que permiten suspender el pago de la deuda en un momento determinado, como el caso fortuito y la fuerza mayor, o el estado de necesidad, que están aprobadas por el derecho internacional. Ojo con esto. Ahora, aún suponiendo que no hubiese existido esta posibilidad de no realizar el pago, la opción del ministro se hubiese justificado si es que efectivamente hubiésemos recibido un dinero de mayor cantidad de vuelta. Porque si es que en ese momento las necesidades del Ecuador exigían, por ejemplo, darle implementos al personal médico, hubiésemos evitado, y si es que no evitado absolutamente, sí, en una gran medida, el contagio que se dio entre médicos. El Ecuador es uno de los países en el mundo con mayor contagio a nivel de la población médica. Por lo tanto, si es que esa actuación de no destinarles recursos a los médicos necesarios causó la muerte de personas, debe ser juzgada éticamente de forma negativa. Pese a que quizá después el Estado, por esta calificación de riesgo menor, pueda acceder a mayores recursos y que termine siendo beneficioso para la mayoría de la población. Entonces, lo que quiero mostrarles es que el juicio ético, moral y político son distintos, pero interconectados. Es decir, muchas veces la ética coincide con lo políticamente correcto, que es que se da a través de las decisiones del poder público, del derecho, en una palabra, pero muchas veces la ética también resulta contraria. Entonces, en este caso, políticamente la calificación de riesgo bajó, perfecto, o se mantuvo al menos. Políticamente es correcto, pero las consecuencias éticas vendrán después. Y ya a un nivel político también podría considerarse imprudente si es que no tomó las medidas jurídicas que indiqué, por ejemplo, la suspensión del pago por caso fortuito, fuerza mayor o estado de necesidad, que en el caso del Ecuador, a mi juicio, estarían absolutamente justificados. Muchas gracias, José. Muchas gracias, doctor. Creo que ya vamos terminando. Recordarles que este es uno de los diversos conversatorios que el programa de ética de la Universidad de La Salle está realizando. En el futuro tendremos muchos más de distintos temas relacionados con la ética, y es necesario recordar que no es un estudio desde la ética, desde un punto de vista únicamente del derecho o de la política, sino se trata de tener una ética transversal, es decir, en todas las ramas de estudios profesionales. Por lo tanto, les invitamos a los eventos que van a venir en un futuro. Estén atentos a las redes de la universidad, donde estaremos publicando los links y las publicidades respectivas para los siguientes eventos. Les agradezco mucho a todos los que participaron y sobre todo a los expositores que lo hicieron de manera increíble. Les doy la palabra para que hagan una despedida a todos los asistentes. Muchas gracias. Yo igual me despido. Bueno, tomo la palabra yo, ¿no? Entonces, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado participando. Muchísimas gracias, Rafael, por la intervención.
Y realmente, como ya dije, agradezco por este espacio. Creo que son espacios sumamente importantes en cuanto yo considero que el cambio real que se pueda dar no se da a base de proclamas políticos, no se da a base de medidas económicas. El cambio se da creando una forma mentis en las personas, creando una mentalidad que pueda analizar más en profundidad las consecuencias de las acciones. Y obviamente que pueda elegir ser o no ser éticos, estando en tema de ética, ser o no ser éticos en lo que hacemos. Si es que nosotros ayudamos a formar esa mentalidad, es exactamente ahí donde vamos a mejorar la situación, mucho más que haciendo nuevos partidos políticos, movimientos, comités de pueblo y tanta cosa. Creo que el cambio viene de ese tipo de formación, donde la universidad es base y estos espacios son base. Así que una vez más, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, yo quisiera también agradecer a todos quienes se encuentran presentes en esta reunión de análisis filosófico, de manera especial al doctor Juan Morales, al doctor Santiago Jara, a mis amigos Andrés Rodas, Ariana Villa, y todos quienes intervinieron, María Caridad Sánchez, a la persona del doctor Scotton, quienes hicieron posible la realización de este encuentro filosófico. Creo que es evidente que la filosofía no está exenta de la realidad. La filosofía es un campo necesario, necesitamos un rey filósofo, como lo dije, es la única forma en la que tendremos actuaciones prudentes, éticas, moralmente aprobadas o no aprobadas, pero al fin de cuentas tendrán un análisis crítico, reflexivo. Y mi idea es que la filosofía precisamente no es algo inútil. La filosofía es útil porque nos permite destruir las actuaciones que son irracionales, incomprensibles sistemáticamente, dispersas, y solamente a través de esta destrucción se puede tener un material con el que podemos trabajar. Y recalco, la idea es tener una filosofía geométrica, una filosofía en estricto sentido, que parta de principios de rigurosidad y excelencia. Y finalmente, agradecer también a todos mis amigos, quienes hacen posible seguir compartiendo esto con ustedes. Estoy a las órdenes de todos y en cualquier situación de análisis filosófico, político o cuando necesiten mi ayuda, estaré presente. Así que muchísimas gracias. Ahora sí damos fin a este conversatorio. Muchas gracias a todos por participar. Una excelente noche a todos. Adiós.